Ahí pongo para grabar, esperen. Ahí está, listo. Bueno, nada, vamos a la segunda parte que tiene que ver, el segundo Zoom, que tiene que ver con ya meternos con teorías del consenso, teorías del conflicto, ¿sí? Bueno, acá tenemos una diferencia importante, una diferencia importante, bueno, sí, sí, vamos a decirle una diferencia importante. Acá tenemos esta idea de dos miradas diferentes sobre la educación, ¿sí? Eh, Me gustaría saber dónde puse las cosas, pero bueno, nada, mientras vamos charlando yo voy a poder. Eh, Dos miradas distintas. ¿Qué pasa? Una viene de la mano del positivismo, ¿sí? Que son las ideas de las teorías del consenso, ¿sí? Y después tenemos el otro lado, que son las teorías del conflicto, ¿tá? Eh, las teorías del consenso vienen de la idea de Weber, de la idea como teórica, perdón, de Durkheim, ¿sí? Ya lo metí a Weber, nada que ver, Weber estaba redurmiendo y yo lo desperté. Eh, de la idea de Durkheim, ¿sí? De la mano de las ideas de Durkheim. ¿Por qué? Porque, no sé si ya tuvieron no, 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 si están haciendo esta materia, bueno, los que recursan capaz que sí, pero los otros, los que son de este año, que saben este año, si están haciendo esta materia, no les tocó sociología, les va a tocar en el segundo, van a entender un poquito más capaz. Eh, Esta idea del positivismo, esta idea de progreso, ¿sí? Que tenía Durkheim sobre la sociedad, bueno, se plasma un poco en estas teorías que vamos a ver dentro de lo que se agrupa las teorías del consenso, ¿sí? Como idea principal, las teorías del consenso van a tener como bandera, van a llevar esta idea de la meritocracia, por sobre todas las cosas, ¿no? Como tipo, che, esto queda en tus manos, nosotros te damos la oportunidad, esto queda en tus manos, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos? Dentro de las teorías del consenso, vamos a ver creo que estoy en teorías del conflicto acá, ¿no? Sí, estoy en la teoría del conflicto. Eh, Saben que no me las acuerdo de memoria, si no estoy en el horno. Acá las tengo, no las perdí. Funcionalismo tecnológico, capital humano y pedagogía por objetivos. Dentro del funcionalismo tecnológico, vamos a hablar de esto de la meritocracia principalmente, en el hecho de pensar que todos podemos acceder a la educación, como lo habíamos dicho antes, ¿no? Y que queda como en tus manos si vos podés seguir o no dentro de este sistema. ¿Está bien? Si a vos te va mal, la culpa es tuya, porque no estudiaste. ¿Sí? Esta es como la idea que tiene o da el funcionalismo tecnológico. Le voy a decir una cosa, dentro del funcionalismo tecnológico se da como un estilo de discriminación, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, en la idea de los roles adscriptos y los roles adquiridos. ¿Qué dice? Que eh, dentro de la escuela uno viene con roles adscriptos, que son los que yo traigo de mi cultura, de mi familia, lo que sea, y tengo que salir con los roles adquiridos. Esto da una idea de homogeneización, lo estoy diciendo mal, homogeneización dentro de la escuela. ¿Sí? Sí, ya esto va a quedar grabado, qué desastre. Eh, ¿Por qué? Porque todos aprenden por igual, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Lo que no mira el funcionalismo tecnológico es si vos tenés como adquirido ciertos conocimientos o podés aplicar. Les voy a dar un ejemplo muy actual. Muy actual, ya creo que a esta altura no es tan actual, pero en mis tiempos se daba mucho, que es el hecho de pensar, por ejemplo, igual creo que sí, creo que va a servir. El hecho de pensar de que todos alguna vez vimos un cine, ¿sí? Entonces viene la seño al aula y dice, dibujen una pantalla como si fuera la del cine.
y damos por hecho que todos nuestros alumnos, nuestros estudiantes, tienen la idea de lo que es un cine, ¿sí? Y por ahí no. Entonces ya queda fuera de este ejemplo que va a dar la maestra, ¿se entiende? Es lo mismo que si yo dando esta clase de apoyo, o las profesoras, los profesores dando la clase común, dieron ejemplos que ustedes no aprendieron en su trayectoria escolar, que pasa mucho dentro de lo que es la educación superior, como por ejemplo la facultad o la universidad, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo adquirir el conocimiento. Les voy a dar un ejemplo de esto para que ustedes lo tomen para ustedes y así lo entienden bien, lo internalizan, como se dice. Ejemplo, recién yo les hablaba de Durkheim, y si ustedes nunca en su vida escucharon sobre Durkheim, le va a dar exactamente lo mismo y van a entender mucho menos, por eso yo le di el contexto de la Edad Media, de la Edad Moderna, porque si ustedes no tienen ese contexto anterior, no saben ni de qué diablos estamos hablando, no van a poder hacer una seguidilla en el aprendizaje luego. ¿Se entiende? Si bien acá no se hace mucho hincapié, digamos, en qué pensaba Durkheim y demás, es importante tener la idea de lo que pensaba Durkheim, de cuáles eran sus fundamentos, para poder entender las teorías del consenso en profundidad. Porque si no, lo que han escrito los autores y autoras respecto a esto no tiene como relevancia tanta, yo no le puedo dar ese espacio si no comprendo de dónde vienen, que yo en este Zoom no lo voy a hablar porque primero no me da el tiempo y segundo que no viene a colación, ¿sí? Porque ustedes van a decir andalo crudo, que es directamente hablar de las teorías del consenso, ¿está bien? Pero si yo ya tengo la base, entonces comprendo lo siguiente. ¿Se entiende lo que quiero decir respecto a eso? Bien, ¿qué pasa? Eh, decía esto, que esto de roles adscriptos y roles adquiridos viene de esta idea también, que la idea de la escuela es borrar los roles adscriptos y que se adquiera, digamos, otro lugar. ¿Qué es roles adquiridos? El hecho de cómo voy a salir yo de ahí. ¿Se entiende? Eh, se piensa en esta idea de progreso. Tengan en cuenta esto. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Qué me estaría faltando? ¿Saben qué no les di? Un pantallazo de cuál es la diferencia, pónganle, entre las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Pero ahora se las puedo dar antes que hablemos del conflicto. Dale, se las hago ahí para no mezclar todo, ¿dale? Bueno, inteligencia, movilidad social ascendente, ya lo hablamos todo esto. Porque la movilidad social ascendente es lo mismo de lo que yo estaba diciendo respecto a progreso, el hecho de darme como un paso más, ¿sí? Como darme como un cierto estatus, la escuela, a la hora de adquirir vocabulario, a la hora de vestirme, ¿no? Dejar todo eso atrás de cómo sea que me venía vistiendo, lo que sea, no lo va a tomar esto la escuela y lo que va a crear es como una máquina de crear personas iguales que, ¿por qué crea esto? Por lo que hablamos antes, porque la escuela es hoy día la herramienta principal para la creación de ciudadanos, que es lo que necesita el Estado. O sea, el ciudadano que necesita el Estado. ¿Se entiende? Para su idea de progreso. Espero no estarlos mezclando y estarle dando una mano. Capital humano. Acá voy a tomar lo que yo había dicho antes respecto a Sarmiento con la idea de esto del capital humano, o sea, de llamarse, no es. Hoy día tenemos hasta una secretaría que se llama de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de capital humano viene muy de la economía, viene muy economizado esto. ¿Por qué? Porque yo invierto en el ciudadano para que me devuelva algo. Y no es esto que nosotros hablamos de devolverle a la comunidad porque paga, no es este mismo devolver. Se tiene que convertir en el ciudadano que yo necesito para el progreso de la nación. O sea, me tiene que dar prestigio. ¿Se entiende? Los principales
las principales palabras que podríamos utilizar acá son factores de la economía, educación como variable central de la economía, educación como inversión, progreso individual y social, movilidad social. Recuerden, ahí tenemos de nuevo movilidad social. Progreso individual y social viene a lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Si yo progreso de forma individual, progreso a nivel, o sea, le doy como un prestigio, digamos, a nivel nacional también, a nivel de mi comunidad, a nivel de mi familia, ¿sí? Y se crea una movilidad social ascendente, o sea, yo paso a otro sistema económico, se supone, ¿no? Cuando me recibo, se supone que paso a otro nivel económico porque tengo un título. Lo mismo pasa, hoy día no tanto, lo que es, por ejemplo, cuando vos adquirías el terminar el secundario, que podías directamente insertarte en el sistema laboral, que hoy día ya no, porque te piden otras cosas, ¿sí? Y si te insertás en el sistema laboral siempre es muy precarizado, hasta que no tenés cierto nivel, que eso lo vamos a ver en el otro, cuando no tenés cierto nivel, quedas medio precarizado hoy día solo con lo que es secundario, pero en otro tiempo el secundario te daba una salida laboral, o sea, vos te insertabas en el campo laboral, ¿se entiende? Bien. Después tenemos pedagogía por objetivos. Mire, la pedagogía por objetivos trata de que si yo planifico en profundidad, lo que antes se llamaba la taxonomía, en profundidad una clase, para que el pibe me salga con este conocimiento, no puede fallar. Si yo la planifico toda, ¿eh? Onda, a tal hora voy a decir tal cosa, a tal hora voy a escribir tal cosa, a tal hora vamos a hacer tal cosa. No es planificación tipo hora de práctico, hora de teoría, no es eso. Es planificación minuto a minuto. Si yo lo logro, no solo tengo que llegar con el tiempo, sino que además puedo cumplir con la planificación, ¿sí? Y además de eso, el estudiante se supone que me tiene que dar una respuesta satisfactoria porque yo hice todo a pie de la letra. ¿Qué deja fuera esta idea? La idea de que no todos aprenden de la misma manera. La deja totalmente afuera esa idea. ¿Se entiende? Esto no se da. No se da pensar en que todos aprenden de la misma, o sea, de pensar que todos aprenden de forma diferente. ¿Qué pasa con esto? Lo que yo les decía antes, que si una persona no se adapta a todo esto, queda fuera del sistema educativo. Porque acá, en lo que es teoría del consenso, el sistema avanza. Si vos te quedás, es culpa tuya, porque el Estado te dio la oportunidad de estudiar. Si vos no lo hiciste, es culpa tuya. Hoy día se escucha bastante también eso, no ha dejado de existir esta idea de que eh, se te dio la oportunidad y vos no la aceptaste, y vos no quisiste hacer nada, sos un delincuente porque querés, y tantas otras cosas. Todo esto viene con una idea ya muy vieja, unas cosas implantadas en el vocabulario. ¿Se entiende? Esto deja fuera un montón de personas, por supuesto, ¿no? Esta idea total de optimismo, de progreso, de todas estas cosas, deja fuera. La meritocracia de por sí deja fuera un montón de personas, y la meritocracia sigue existiendo, y ustedes lo saben, porque también se da en la facultad, ¿sí? La facultad nos pone un número cuando nosotros damos una materia. O sea, por ejemplo, si ustedes no pueden resolver el parcial del lunes y se sacan una baja nota, capaz que ustedes se ponen mal, abandonan. Ah, pero el Estado te dio una oportunidad porque la facultad es pública, vos podés acceder a la facultad, sin mirar que detrás hay un montón de cosas como las que yo le decía. ¿Vieron cómo hay factores que tienen que influir? O sea, ustedes tienen un conocimiento previo para poder arrancar con ciertas otras cosas. ¿Se entiende? Y si no las traen de la otra parte de la trayectoria educativa, como es primario o secundario, a la fuerza la tienen que aprender sí o sí acá, en las primeras materias que se dan en la universidad. Pero además de todo eso, le ponen un número para que ustedes o son dignos de pasar el parcial o no, o son dignos de dar la materia o no. Esto es el sistema meritocrático. Y además, nosotros nos pensamos también en este sistema meritocrático que existe, que a mejor número
yo sé mucho más, soy más inteligente. Si yo me saqué un 10 en 5 materias y mi compañera se saca un 4 en 5 materias, yo no estoy mirando si esa compañera tuvo que hacer un 20.000 esfuerzos, si tiene 4 pibes, si tiene que laburar, bla, 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 y a mí me está pagando mi viejo la educación, tengo todo el tiempo del mundo para estudiar, un montón de cosas, ¿no? En el medio me pueden pasar cosas, pero no tanto como a la compañera. Yo soy más inteligente porque tengo 5,10 y esta compañera tiene 5,4. Porque esto te da también en lo que llamamos el promedio. Esto es la meritocracia, para que quede claro, y que eso se da a todo el sistema educativo. Los pibes terminan quedando fuera a veces, o son los conflictivos. ¿Es así? Bien, pasamos a, luego de hacer política educativa, pasamos a lo que es las teorías del conflicto. ¿Sí? Acá yo les decía que me había olvidado de decirles una cosa que la tenía anotada, vaya a saber uno dónde, la tenía anotada en un lugar que cuando la vi dije, che, me olvidé de decir esto. Bueno. Ah, esto, importante, miren. La diferencia principal, digamos, que habría entre las teorías del consenso y las teorías del conflicto es pensar que el positivismo, que es de las teorías del consenso, piensan en una sociedad armónica, ¿sí? Que lo que está como no estructurado, digamos, es como un lío y hay una anomia, ¿se entiende? Y acá, por ejemplo, pasamos a las teorías del conflicto que no creen en esta idea mucho de que una sociedad debe desarrollarse en forma armónica, porque ¿qué hay detrás de las teorías del conflicto? ¿Sí? Las teorías del conflicto se van a basar en las ideas de Marx. Como principal idea de Marx, lo que, no sé, capaz que lo conocen más, porque vieron que es más conocido Marx, tal vez no, nunca escucharon y está muy bien. Marx habla de la lucha de clases, ¿sí? La lucha de clases donde dice, es imposible que una sociedad sea armónica, porque la idea de la teoría del conflicto y del positivismo es cada persona tiene su lugar en la sociedad. Y como cada persona tiene su lugar en la sociedad, entonces esto no puede fallar. ¿Se entiende? Sin embargo, la teoría del conflicto dice, no puede pasar eso, porque como hay una constante lucha de clases que también se da dentro de las escuelas o dentro del sistema educativo en sí, entonces no puede haber como esta armonía, digamos, ¿sí? Y además porque siempre en esta lucha de clases lo que se va a dar es que las clases más altas no van a querer que las clases bajas lleguen a lo que tienen ellos, porque si se igualan, estamos en el horno, ¿no? No hay lucha de clases y yo no tengo todo lo que tengo, ¿se entiende? Porque le tengo que repartir o tengo que ponerme a la altura de los otros que no tienen. ¿Está bien? Las clases altas siempre piensan de esta manera respecto a las clases bajas. ¿Está bien? Entonces, en esta lucha, digamos, acá tenemos la diferencia principal. Uno cree en la armonía y los otros creen en, che, esto no se puede dar bajo ninguna circunstancia. Igualdad de oportunidades, acá estoy en otra cosa, ¿verdad? Sí, Cintia. Bien, acá tengo teorías del conflicto. Teorías del conflicto tengo las preguntas que se hacen. Tengo teorías neo-weberianas, teorías crítico-reproductivistas, que dentro de las críticos-reproductivistas voy a tener reproducción cultural, reproducción económica y el sistema de... No, sí, está bien. La división en dos redes y después el principio de correspondencia. Ahora nos vamos a meter en eso. Teorías neo-weberianas. Vieron que yo recién les decía que existe una de las teorías que habla sobre esto de alcanzar una credencial, alcanzar un título. ¿Sí? ¿Por qué me habla esto de alcanzar una credencial, alcanzar un título? Miren, eh, las teorías neo-weberianas nos van a hablar de dos palabras principales que son espiral educativo, fuga hacia adelante. El espiral educativo es cuando
una credencial, que puede ser, por ejemplo, la licenciatura, se mantiene durante mucho tiempo, ¿sí? Como una credencial importante, casi imposible de alcanzar por la mayoría, ¿sí? La fuga hacia adelante de este espiral educativo, que se da durante bastante tiempo, es crear otra credencial. ¿Cuándo? Cuando las mayorías, en cada teoría hay subteorías. ¿Cómo sería eso? Sí, en cada teoría hay subteorías. Gris. O sea, dentro de las teorías del consenso tenemos las que nombré antes y ahora estamos con las teorías del conflicto. Eh, ¿Sabéis? Para diferenciar esto de las teorías y subteorías es que se agrupan, o las agrupa Birch, las agrupa en una línea que piensen todos iguales. ¿Se entiende? Por ejemplo, en las teorías del consenso tenemos esta idea de desarrollo, de meritocracia, todas van por esa línea. ¿Se entiende? Y acá vamos a tener en las teorías del conflicto todo lo que es lucha de clases y lo que es la separación entre esa lucha de clases. ¿Sí? Bien. Decía que esto de las teorías neoborianas, ¿qué pasa? ¿Quién pone las nuevas credenciales? Bueno, los que no quieren que se acceda a ciertas credenciales. Recuerden que en un tiempo solo accedían a estudiar quienes tenían dinero. Eso no cambió en el tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Antes ser licenciado era súper archi mega importante, ¿sí? Eh, Hoy día, por ejemplo, ser licenciado, voy a decir una palabra que por ahí nos va a doler un poco en el corazón a todos, es un poco más del montón. Imagínense que en psicopedagogía somos una gran multitud de personas que ingresamos a la facultad, una gran multitud que nos recibimos. Esto quiere decir que como que baja la demanda de psicopes. Igual tenemos mucho laburo, pero digo, baja la demanda de psicopes. Y hay una competitividad en el mercado, ¿está bien? Si yo cobro 7 lucas la sesión, vas a venir vos, si te pones a una cuadra, porque puede ser, por la cantidad de psicopes que hay, si te pones a una cuadra y vas a cobrar 5 y la gente va a ir a tu negocio porque vas a cobrar 5 y yo 7 la sesión. ¿Se entiende? Eso hace una competitividad en el mercado. Pero ¿para quiénes queda esa competitividad? Para quienes no pueden pagar una credencial más alta. ¿Por qué? Porque de golpe, dado la cantidad de facultades públicas que se han creado, por lo menos en Argentina, aunque esta idea sea europea, dada la cantidad de espacios públicos donde se puede estudiar distintas tecnicaturas, licenciaturas y demás, mucha gente accede al mercado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si antes la licenciatura era difícil de abordar y no había tantos licenciados y licenciadas y bla, 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 incluso los padres orgullosos, o sea, de yo, mi hijo es el licenciado, mi hijo es el médico y ahora hay cantidades de médicos, cantidades de licenciados, qué sé yo, no solo se crea una competitividad económica, sino que además, en esta competitividad económica, ¿quiénes no quieren competir? Los que eran y los que tenían el monopolio en esas ideas, ¿sí? En esas credenciales. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, creemos una credencial más alta y a esta la van a tener que pagar. Como por ejemplo son las maestrías, los doctorados que se pagan en dólares, ni más ni menos. ¿Está bien? Anda a acceder, a ver cuántas maestrías, cuántos magíster conocen ustedes, cuántos doctores conocen ustedes, ¿sí? Porque eso se paga en dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí no accede tanto a los posgrados, las diplomaturas, todo se paga, se paga. Si bien los posgrados y diplomaturas se pagan en pesos, hasta el día de hoy, esto se paga. ¿Quién es el que decide? Que ahora te dicen, cuando vos vas a conseguir laburo, pará, porque ¿quién tiene más puntaje? Y si yo tengo una licenciatura y viene una que tiene una maestría, va a tener más puntaje, por lo cual va a tener un mejor sueldo, por lo cual va a tener una mejor posición. Y ahí se crea la competitividad. No estoy diciendo que esa que tiene la maestría y que viene a competir conmigo eh, sea quien tenga la guita que pone para los monopolios de la bla, 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 ¿no?
Es alguien que capaz, sea como yo, que se esfuerza en una banda y que se paga una maestría, ¿está bien? Pero se crea competitividad en el mercado. Y quienes tienen la guita no quieren que haya esa competitividad. Quienes sí pueden acceder a ciertas cosas no quieren que exista esa competitividad porque quieren seguir teniendo el monopolio sobre las credenciales. ¿Se entiende? ¿Le había dicho algo respecto a esto? No. O sea, que me queda alguna palabra fuera de esto, no. ¿No? Ya dije credenciales, fuga hacia adelante, espiral educativo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Eso se entendió? Lo expliqué de la manera más fácil posible. Bueno, voy a esta segunda. Bien, gracias. Gracias a quienes responden y me dan una mano. Vamos a esta parte. Teorías críticos reproductivistas. ¿Qué pasa? Acá lo que más o menos nos da una idea es, se va a reproducir en la escuela lo mismo que pasa en la sociedad. ¿A nivel qué? A nivel económico. Por eso tenemos la lucha de clases. Vamos a pasar. Reproducción cultural, ¿sí? Ahí tenemos eh, a Bourdieu y Passerón. Me van a alcanzar estos 10 minutos para terminar, así no les abro otro Zoom. Se los prometo. Ahí tenemos a Bourdieu y Passerón con la idea de una cultura simbólica, una reproducción social. Ahí tenemos las palabras que estaban hablando en el grupo de capital cultural, hábitus, arbitrario cultural, violencia simbólica. ¿Por qué pasa todo esto? Porque dentro de la escuela, como ya habíamos hablado, se homogeneiza. O sea, quieren que todos sean iguales. Si vos sos peruano y vas a una escuela en Argentina, tenés que cantar el himno. Tenés que cantar el himno. Eso es una violencia simbólica. O sea, algo que yo aprendo de mi familia, esos son los roles adquiridos de los que hablábamos antes, algo que yo aprendo de mi familia acá, me lo quieren borrar. Porque todos tenemos que ser iguales, porque tenemos que crear el ciudadano. ¿Se entiende? Bueno, entonces la reproducción cultural se da en esto, ¿sí? En la misma pelea que hay, digamos, en la sociedad respecto a incluso la xenofobia que se está dando hoy día, la pelea y eh, la opinión respecto a, che, cerrémosle la puerta de la educación a, los, a los que vienen de otros países, eso que es xenofobia, eh, que muchos dicen que es para cuidar lo nuestro y la realidad es que no perdemos nada en eso, la realidad es esta de que se crea esto, se crea una lucha que se está dando en la sociedad y ahora se traslada al sistema educativo. Imagínense si esta lucha nosotros la estamos dando acá en la facultad, ¿no? Imagínense lo que se está dando en los colegios, ¿no? Cuando no nos importa si es peruano, si en su casa hablan en otro idioma, acá tenés que hablar castellano, porque estamos en Argentina. Tipo, si en tu casa hablan quechua, hablan en otro idioma, lo sentimos. ¿Está bien? Miren, esta frase es importante. La escuela transmite e impone el capital cultural dominante. Eso es importante, ¿sí? Capital cultural, ustedes saben lo que es. Cuando nosotros adquirimos ciertas cosas, como por ejemplo, todo lo que yo tengo acá, que son libros en cantidades industriales, cuando vamos al cine, cuando entendemos de arte, cuando tenemos cierta entrada, digamos, en la cultura. Cuanta más entrada en la cultura tenemos, más capital cultural nosotros tenemos y adquirimos y podemos llegar a ciertos conocimientos en cuanto a otros que no tienen la posibilidad muchas veces. Que no saben lo que es un libro, pero no porque nunca lo agarraron, sino porque nunca tuvieron la posibilidad de agarrar un libro. Porque no lo tenían, porque no se lo podían comprar. ¿Se entiende? O porque ya de por sí los padres, bla, 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 la familia ya no venía con. ¿Se entiende? Imagínense esto en la escuela. Vengo yo que me leí 30 libros a los 15 años y viene un pibe y una piba que nunca se pudo acercar a un libro, que no entiende bien ni siquiera cómo se maneja un libro, ni siquiera. Recuerdo una profesora de la facultad que una vez hizo un video, se lo juro, explicando cómo se dividía un libro, porque entendió
que la gente llegaba a la universidad sin entender cómo se leía un libro. Imagínense. Reproducción económica, bueno, lo mismo que hablamos antes, ¿no? Como la escuela se ubica en un estado de aparato ideológico del Estado, entonces mientras más reproducción cultural, más capital cultural. No. O sea, el capital cultural en realidad, sí, sí, puede ser, pero en realidad acá al hablarse de la escuela, nada, te van a homogeneizar, o sea, todos vamos a leer el mismo libro, ¿entendés? Entonces es como ese capital cultural se adquiere, digamos. Si yo nunca leí un libro, se adquiere igual porque lo vamos a leer todos por igual, qué sé yo. Ahora no se me ocurre, pero no sé si se sigue dando en la escuela el tema de, no sé, del Martín Fierro, esas cosas. Eso, incluso leer el Martín Fierro, esas cosas, es re, tipo, argentinizar, digamos, a aquellos que no son argentinos. ¿Eh? Reproducción económica, lo mismo, pasa que como la escuela se transforma en esto, el aparato ideológico del Estado, reproduce las relaciones económicas que se dan en la sociedad. Esto lo tiene como protagonista a Althusser, no. ¿Cómo se dice? Su exponente, digamos, es Althusser. Después tenemos el sistema de división en dos redes. El sistema de división en dos redes nos dice que hay dos caminos, ¿sí? Uno es la red primaria y la otra es la red secundaria. La red primaria nos va a hablar que el hijo de obrero va a estudiar para ser hijo de obrero siempre. O sea, van a seguir como en ese camino. No van a salir de ahí. Y el de secundaria superior nos habla que aquellos hijos de la clase burguesa, de los que tienen guita, eh, van a estudiar para otro espacio. Por ejemplo, los de la clase burguesa, que acá no le decimos la clase burguesa, ¿sí? Eh, van a estudiar, por ejemplo, para ser jefes de una empresa. Por ende, la educación va a ser distinta, porque además van a acceder a otros espacios de educación, ¿sí? Y los hijos de obreros van a aprender a ciertas cosas que le van a servir para ser siempre, digamos, los obreros de esa empresa que va a tener el hijo del burgués. ¿Tá? De eso nos habla la división en dos redes. Y después tenemos el principio de correspondencia, que lo tienen a Bowles y Gintis como exponentes, que acá nos habla de la legitimización de las diferencias sociales, ¿sí? Que existe, dice, una correspondencia entre las relaciones sociales y las relaciones sociales de trabajo, digamos, las relaciones sociales que se establecen en la escuela. ¿Vieron que no cambian mucho unos del otro? Porque están dentro de la misma teoría, como bien les decía. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, les doy una Sí, idea. Cintia, perfecto. Buenísimo, buenísimo que haya podido explicarlo de una manera simple. Les tiro una idea de una pregunta que le pueden llegar a hacer antes que nos vayamos todos porque nos quedan 3 minutos. Para la teoría crítico-reproductivista, la escuela reproduce las relaciones sociales de marginación y explotación existentes en una determinada sociedad. Nombren cada una de las teorías que forman parte de esta corriente de las crítico-reproductivistas. Desarrollen cómo se da la reproducción según las corrientes de las dos maneras educativas. Nada, es lo que hablamos recién. Justamente hablamos de eso, de las críticos reproductivistas, reproducción cultural, reproducción económica, sistema en dos redes. ¿Sí? Es lo que hablamos recién. Presentan la concepción de sociedad y de la escuela según las ideas generales de las teorías del consenso y las del conflicto. Explica la corriente teórica del funcionalismo tecnológico. Así que métanle a las teorías porque como verán son medio incisivos a la hora de preguntar. De hecho, desde siempre, desde que yo di la materia, siempre fueron bastante eso y pueden también darle puntuación de, che, esta teoría, ¿en cuál de las teorías entra? ¿Sí? Tipo, funcionalismo tecnológico, ¿en cuál de las teorías entra? Teorías del consenso. ¿Se entiende? Bueno, desarrolle. ¿Está? Una lástima que no puedo encontrar los otros parciales, no sé dónde los tenía, otra idea, acá tengo uno solo, pero bueno, nos basamos un poquito en ese y les tiré la idea.
Che, bueno, nada, les súper agradezco haberse sumado. Va a quedar grabado, ahora veo si lo puedo subir ahora, qué sé yo, para que lo tengan para estudiar porque dan el lunes, así que bueno. Así que nada, para que les quede, lo lean, lo vean cuantas veces se les cante los quinotos y nada, lo tengan para repasar si así lo quieren. Eh, bueno, nada, yo les deseo muchos éxitos y nada, estoy contenta que se hayan sumado, me súper alegra eso y nada, nos vemos por el grupo, nos hablamos por el grupo, ¿no? Yo siempre digo nos vemos por el grupo, pero es así. Nada, cualquier cosa, me hacen preguntas ahí, vamos a estar charlando, no se hagan problema, ¿vale? Ah, y capaz que les hago unos cuadritos, pero también les voy a pasar los power. Lo que sí me acordás de los power, pues me olvidé. Ahora voy a ver este tema de las grabaciones, ¿dale? ¿Por qué seguía grabando la piba? Bueno, nada, los dejo, las dejo. Y bueno, nos hablamos cualquier cosa en el grupo, ¿dale?